La mayor barrera que uno ve como persona en situación de discapacidad son los no. No se puede, no vas a poder, no vas a lograrlo. En total debo tener como 25 cirugías más o menos. Mi condición se llama mielomeningocele. Voy a hacer un repaso general como de las sillas que, no sé si son todas las que existen, al menos las que yo conozco. Tengo sensibilidad solo en el tren superior. En tren inferior, nada, cero. Que se piensa que somos seres de luz, que somos asexuados, que no hacemos esas cosas. Existen más de 300 organizaciones de personas en situación de discapacidad. Hay muchos casos en que personas con discapacidad no quieren vincularse con otras personas con discapacidad. Yo siempre digo que más que la pregunta, la clave es la intención. Te preguntan con una actitud de que te ven como alguien que es menos que tú. Yo estoy tranquilamente pasando por la calle, claro, y la gente como si yo fuera Moisés abriéndolo. Sí. Una vez me acuerdo que me dijeron: oye, pero yo no soy enfermera, ¿cómo vamos a salir si yo no...? Oh. Porque muchos me preguntan como, oye, ¿te ayudo? Y ya me tomaron la silla. Entonces lo ideal sería que el espacio de debajo del lavamanos estuviera completamente abierto como un cuadrado para que la silla pueda ingresar sin problemas. Y ahí... ¿Sufriste algún tipo de bullying en el colegio? ¿Cómo fue esa etapa? La discapacidad no está en la persona, sino que en las barreras que impone el entorno. El que quiere no siempre puede. ¿Cómo se maneja un auto estando en condición de silla de ruedas? ¿Tú sientes que te subestiman por estar en silla de ruedas? Todos los días. ¿Y cómo ha sido tu vida amorosa? Una etapa que no ponía en mi perfil fotos en la silla, entonces lo contaba y ahí bloqueado. La mayoría están en situación incluso de pobreza. Si tuvieses la posibilidad de conversar con el presidente Kast, ¿qué le pedirías para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Chile? Hola a todos, bienvenidos a Samu Sin Filtro. Este es un podcast donde nos sentamos a conversar con personas que viven fuera de la norma o que han vivido situaciones que les ha cambiado su vida para siempre. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Raimundo, quien es músico, psicólogo, deportista y vive en silla de ruedas. Hoy vamos a estar conversando con él sobre cómo es su día a día, sobre su historia y sobre los mitos que hay detrás de vivir en silla de ruedas. Espero que les guste. Aprovecho de pedirles que den like, dejen su comentario, compartan, se suscriban y si desean hacer un aporte voluntario lo pueden hacer, ya que hemos habilitado un enlace donde pueden dar donaciones para que este espacio siga vigente. Así que empecemos. ¿Cómo estás, Raimundo? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Súper bien. Te agradezco mucho aceptar la invitación. Yo llegué a ti por TikTok, que veo que eres un poco activo en esa red social. Algo. Y me gustó mucho tu historia, además que haces muchas cosas que vamos a estar hablando durante esta hora. Y bueno, para romper el hielo quería preguntarte o pedirte que nos hablaras un poco de ti. ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué edad tienes? ¿Qué signo? Súper. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá conversando contigo. Mi nombre es Raimundo Mejías Gaize, tengo 29 años, soy de Santiago, soy Virgo, para que ¿Virgo? Les interese. Sí, Virgo de septiembre, sí, dicen que no es lo mismo que los Virgos de agosto, he escuchado por ahí. Pero conozco mucho Virgo. Sí, hay hartos rasgos que son calcados de Virgo, dicen. ¿Es bueno, muy cuadrado? Sí, en algunas cosas sí, más laboralmente. En lo laboral sí... Más que cuadrado, porque igual puedo flexibilizar, me gusta que las cosas funcionen. Entonces ahí trato de compatibilizar un poco, de estar pendiente de que las cosas avancen, de flexibilizar en ese sentido. ¿Siempre has vivido en Santiago? Sí, toda la vida en Santiago. Mi familia es de Santiago, también se fue a vivir al sur por temas laborales. Y cuando nací yo volvieron a Santiago y ahí yo he desarrollado mis 29 años de vida en Santiago, siempre. ¿Y son varios hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Sí, yo soy el menor de 3 hermanos, hombres. ¿Cómo es que se dice? El chiquitito, el conchito. El conchito, sí. El conchito, el consentido. El regalón, también dicen por ahí. Maximiliano, ¿cómo fue tu niñez? Raimundo. Raimundo, ¿por qué Maximiliano? Raimundo, ¿cómo fue tu niñez? Sí, la verdad es que mi niñez fue muy buena. No me puedo quejar. Tengo muy lindos recuerdos de mi niñez, en el sentido de que siempre tuve y siempre he tenido una excelente red de apoyo. Familia nuclear, bien presente en ese sentido, bien apañadora. Familia más global, bastante grande, muchos tíos, muchos primos, etcétera. Entonces eso me permitió tener una muy bonita niñez.
con muchos recuerdos de vacaciones, de juegos, por ejemplo, de mucho sentido familiar, que es algo que guardo y mantengo hasta el día de hoy. También muchos lindos recuerdos con mis padres, con mis hermanos, cosas no tan positivas también, algunos temas de salud, por ejemplo, pero más allá de las cirugías, los temas de salud, que en mi caso se manifestaron más cuando pequeño, no me impidió tener una infancia muy feliz, muy plena en ese sentido. Guardo muy lindos recuerdos de lo que fue mi infancia. ¿Y qué significa tu familia para ti? Mi familia es lo máximo. ¿Lo es todo? Sí. Lo primero a quienes agradezco siempre, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, abuelas, mis primos, tíos, toda mi familia nuclear y más general, de ambos lados, madre y padre, son lo máximo. Siempre me apoyaron en todo, me han apoyado, me siguen apoyando. Siempre me marcaron en lo que ha sido mi formación valórica, mucho desde ahí. Me han dado las herramientas para desenvolverme de forma autónoma e independiente de lo que soy ahora. Han sido la base para que yo pueda, en el fondo, vivir mi vida de manera común, como cualquier otra persona desearía vivir su vida. Raimundo, te quería preguntar, ¿qué querías ser o qué soñabas ser cuando eras niño? Muy buena pregunta. Traté de darle vueltas a esto porque yo nunca tenía como algo marcado. Como típico que los niños les preguntan, no, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser doctor. En mi caso nunca tuve como una profesión o un rol marcado. Siempre quería ser alguien en la vida, de eso no tenía ninguna duda. Y algo que siempre fui desarrollando desde muy pequeño es el sentido social, de comunidad, de querer ser o hacer algo que aporte a las otras personas. Y ya más grande, cuando empecé a tener más conciencia de todo el mundo de la discapacidad, me fui directamente por ahí. Que eso ya fue como en la adolescencia, más o menos. Pero cuando niño, en el fondo, quería hacer algo que me hiciera feliz. Me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho desde pequeño el deporte. Entonces quería buscar algo que mezclara todo eso. Nunca lo encontré, en el sentido de que nunca encontré un rol específico, pero sí pude en el fondo visualizar eso desde muy pequeño. Eres músico, eres psicólogo y deportista y tienes 29 años. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo? Sí. La verdad es que desde pequeño he tenido curiosidad e inquietud por hacer hartas cosas. Eso puede ser bueno porque uno se desarrolla. También tiene su parte mala porque a veces cuesta compatibilizar los tiempos. Soy muy, a veces, sí a todo, como se dice. Me cuesta decir que no. Pero en el fondo la música, la psicología y el deporte me han acompañado casi toda la vida. Voy a partir por la música primero, que me acompañó desde los 4 años aproximadamente. Entré a un programa de una universidad que tenía un jardín musical. Literalmente uno, en vez de jugar con juguetes, jugaba con instrumentos, así muy, muy lindo. Desde ahí entré y fui como avanzando etapas en ese programa, que claro, ese programa buscaba como hacer la trayectoria para finalizar en el conservatorio. Y ahí fui como adquiriendo el gusto por la música, las habilidades musicales de a poco. Después de ese jardín musical pasé a tocar flauta un par de años. Quería violín, bueno, mi madre quería violín, me mostró la posibilidad y yo me encanté en el fondo del instrumento. Pero era muy pequeño, me acuerdo, me dijeron, tienes que saber leer y escribir bien primero para tocar violín. Así que por eso tuve un par de años en flauta dulce primero. Y ahí fui transicionando hacia ese proceso de llegar a tocar violín. Y eso debe haber sido como a los 7 años aproximadamente. Y desde ahí que no he parado tomando clases. También después, cuando estuve sin clases, yo haciendo clases, he tenido un par de estudiantes. Y lo que más me gusta siempre es formar mis bandas. Actualmente no estoy con alumnos, pero sí tuve varios años que de forma particular quería como... Y pude en el fondo enseñarle violín a varias personas. ¿Y el deporte cómo llegó a tu vida? ¿Qué deportes practicas? También desde muy pequeño, gracias a mi padre. Mi padre y mis hermanos, pero más que nada mi padre, un deportista constante. Desde siempre, toda su vida respira deporte. Ha pasado por múltiples deportes.
No de alto rendimiento ni de manera tan profesional, pero sí de manera muy constante y seria. En el fondo ha pasado por su trabajo, por grupos donde él se desenvolvía, etcétera, siempre ligado al deporte. Y eso me lo transmitió a mí. Bueno, a todos mis hermanos, pero en específico a mí también. Yo me enganché mucho con eso desde pequeño. Cuando era pequeño en el colegio me metía a jugar al arco los partidos con mis compañeros en los recreos, así como de la nada. También cuando con mis papás, o sea, con mi papá o mis hermanos, íbamos a un parque al pasto, me tiraba al pasto a atajar como arquero también. Ya. Muy así desde el juego, y eso me fue de a poco encantando con el deporte. De ahí ya creciendo un poco más, decidí en el fondo practicarlo ya más un poco seriamente en ese sentido. Recibía toda la parte valórica del deporte por mi padre, pero ahí comencé a hacer tenis, pasé por básquetbol, pasé por varios deportes en ese estilo. Después, un poco más grande, ingresé a jugar handball, que es uno de los deportes que más me encanta. Estuve como 10, 12 ¿Cuál años. es el handball? Aproximadamente. Balonmano. Ah, ya, Sí, ok. que es como, para quienes no lo conozcan, es como fútbol, que se juega en un arco y todo, pero con un balón que se lanza con la mano. Sí, y ahí estuve 12 años, 10 años aproximadamente, me encantaba. Por temas de tiempo lo tuve que dejar, pero siempre ligado al deporte en ese sentido. Después seguí, llegué al tiro con arco, que esa fue una etapa fundamental en mi vida. Llegué en base a un mal momento, conocí ese deporte y gracias a eso en el fondo me desarrollé y llegué a alto rendimiento. Llegué a representar a Chile, Wow. que era como uno de mis grandes sueños deportivos, como de vida, representar a Chile en algún deporte. Así que ahí estuve en alto rendimiento una vez en tiro con arco en Panamericano, estuve como 4 años. Después de eso también, por distintas razones lo tuve que dejar. Después tuve un pequeño recorrido en atletismo, también intentaba de alto rendimiento. Y actualmente estoy en mi etapa de correr, de moverme con la silla. Pero me gusta meterme a corridas de todo has hecho. 5K, 10K, pero recreativo por entretención y para superarme en mí mismo más que para competir. Has hecho de todos. Eso ha De sido todos los como deportes. mis años de recorrido deportivo muy variados. Te falta el Me falta fisiculturismo, ajedrez, el ajedrez. Quería entrar un poco, hablar de tu historia. ¿Qué condición tienes exactamente? Mi condición se llama mielomeningocele. ¿Cómo? Mielomeningocele. Ok. Ese es como el nombre técnico científico de mi condición, que básicamente es un tipo de espina bífida. ¿Qué significa todo este lenguaje extraño médico? Es un tipo de malformación o anomalía en el tubo neural, en la médula, y eso en el fondo es muy variado, tiene muchos tipos, muchas implicancias, y en mi caso particular, debido a eso, es que no puedo caminar y utilizo silla de ruedas. ¿Esto es de nacimiento o fue por algún accidente? Sí, es congénito, de nacimiento. Eso se sabe previamente en el fondo, y ahí uno desde pequeño parte con cirugías, rehabilitación y cosas de ese estilo. Eso te iba a preguntar, si esta condición se opera o tiene, no sé si cura es la palabra correcta, Sí, pero si tiene tratamiento. no tiene cura ni tratamiento como la patología en sí, como para sanarla entre comillas, pero sí para mantener como bien controladas las implicancias de la patología, como las distintas situaciones que ocurren derivadas de la patología. Y eso, claro, con rehabilitación, lo tradicional que uno conoce como rehabilitación, con kinesiólogo, etcétera, y también con cirugías, que a medida que uno va creciendo, la condición se estabiliza, entonces las cirugías disminuyen considerablemente. Pero en total debo tener como 25 cirugías más o menos. Pero Por ahí, sí. Tú me comentas que o sea, que los tratamientos, digamos, que se hacen o cirugías, ¿qué mejoran, digamos? O sea, ¿qué es lo que qué hace la patología? Directamente ¿Y qué se frena? mejoran la calidad de vida. Eso, si me preguntas qué mejoran, más allá del cuerpo, mejoran la calidad de vida sin duda. Porque claro, impactan en, como te decía, las como secuelas, entre comillas, o consecuencias de lo que implica esto.
A veces temas a los huesos, temas urológicos, temas al cerebro también que a veces ocurren. Cosas de ese estilo, que eso en el fondo por la cirugía se va controlando, mejorando, corrigiendo, etcétera. Derivado de eso. Buenísimo. Te iba a preguntar algo que se me vino a la mente. Hay muchos tipos de sillas de ruedas, ¿no? Sí. He visto que como que la tecnología ha avanzado mucho en ese aspecto. Sí. No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Voy a hacer un repaso general como de las sillas que... No sé si son todas las que existen, al menos las que yo conozco. Están las básicas, que son las que uno ve en las clínicas u hospitales, que uno ve que son metálicas, no son bonitas, son muy tradicionales, pesan mucho, 20, 30 kilos. Eso es como lo más básica, que claro, para una persona como yo que lo utiliza día a día es muy poco práctica y es imposible de usar. También existen... bueno, ese es un tipo de silla manual. ¿Qué quiere decir manual? Que para movilizarla es con tus propias manos, brazos y tren superior. Ok. A diferencia de las sillas eléctricas o a motor, que no son manuales, que es todo lo contrario, que tienen un motor y un sistema eléctrico para movilizarse y se utilizan con un mando, con un botón para moverlas en el fondo. Y esas sillas se usan, depende de las patologías. En mi caso, como es paraplegia, es decir que hay compromiso del tren inferior solamente, puedo usar una silla manual. Pero hay otras personas que tienen, por ejemplo, tetraplegia, que básicamente no tienen movilidad de ninguna de sus 4 extremidades, incluso del cuello en varios casos. Ahí, como no tienen esa movilidad, deben usar como esta silla motor con este mando para... ¿Que se maneja con los dedos o en ese caso como...? Sí, a veces con los dedos con un botón o a veces como con un joystick. Ya. Que es como una palanca que se va moviendo en distintas direcciones para movilizarse. Esos son como los tipos de silla de rueda más tradicionales. Dentro de las manuales hay sillas como de hospital y clínica, que son las que te comentaba, y también sillas activas, que son las que uso yo. Las sillas activas son para personas que nos movemos de forma autónoma e independiente por las calles, por cualquier lugar. Entonces son mucho más ergonómicas, livianas, no pesan nada. No pesan mucho nada. Más flexibles, fáciles de plegar, más reducidas en cuanto a espacio, más caras también. Eso es el gran contra de estas sillas dinámicas. Pero en el fondo te facilitan la vida. Entonces ese también es otro tipo de silla de ruedas manual. Y ya tenemos las sillas deportivas, que según el deporte hay múltiples tipos de sillas. Wow. Por ejemplo, para jugar tenis es una silla en específico que es con las ruedas en diagonal para generar más superficie y evitar caídas, con una rueda antivuelcos atrás y con una rueda grande adelante. Una rueda pequeña, perdón, con una extensión grande hacia adelante. Las ruedas de handball son similares junto con las de básquetbol, pero con un parachoque, porque como son deportes de contacto, necesitan como ese tipo de elementos también. Las sillas de atletismo para correr son completamente distintas, son más largas, son más bajas, son más ergonómicas, tienen 3 ruedas, entonces, y una rueda chica atrás, entonces es mucha la variabilidad que existe en cuanto a sillas de ruedas. Sí, hay de muchísimo. La tuya es 100% manual. Sí, 100% manual y activa, que entonces, es lo que te comentaba. Te iba a preguntar, por ejemplo, las manuales, o sea, todo el peso va en tus brazos, digamos. Totalmente, sí. Ok. ¿No hay alguna que tenga como ayuda, digamos? Existen algunas ayudas técnicas para eso que han salido estos últimos años. De lo que yo he visto, por lo menos, no conozco todo, pero hay unos dispositivos electrónicos que son como de propulsión, que uno los instala en la rueda de abajo o en la parte de atrás de la silla, y eso ayuda a que el braceo, el impulso que uno hace, sea más rápido, sea más eficiente y más fácil de llevar a mayor velocidad. Entonces, o sea que existen formas en el fondo. Probablemente hayas desarrollado mucha fuerza en los brazos. Sí, la verdad es que un gallito como... no te ganaría. Dicen por ahí que no. Sí, igual eso es un hecho de muchas personas usuarias de silla de ruedas. Al tener movimiento constante, existe un trabajo constante del tren superior, por ende un mejor desarrollo en gran mayoría de los casos. Y eso con muchos tipos de silla de ruedas también. Y hay muchos más. Hay toda una gama. En tu caso, ¿es correcto decir entonces que no es una lesión, sino una malformación de la médula? Tu caso particular.
Yo creo que más allá de lesión, malformación, es una patología. Es una patología de salud. Ok. Es para utilizar los términos Sí, correctos. en términos médicos es una patología, pero más allá de eso es una condición, una situación, como para no quedarse y encasillarse exclusivamente en lo médico. Perfecto. Sí, pero claro, en lo estrictamente médico sería una patología. Algunos dicen enfermedad, otros dicen directamente condición médica, malformación, lesión. Hay muchas formas de llamarlo. Perfecto. Estuve viendo algunas entrevistas y leyendo un poco y entiendo que según la condición o la afección a la médula que se tenga, se tienen distintos tipos de sensibilidad, ¿no? Entonces te quería preguntar si, por ejemplo, tú sientes tus piernas, porque escuché varios casos, en algunos casos que sí, en otros casos que no tanto. Sí, mi condición, el tema de que te decía del mielomeningocele, de espina bífida, que también se le dice, es muy variable. Ok. Porque es una lesión a la médula, a la columna. La columna tiene vértebras con distintas alturas y eso implica distinto daño, entre comillas, distintas consecuencias y claro, ahí entra el tema de la sensibilidad. Hay personas con mi misma patología que tienen cuadraplegia incluso, que no pueden mover ninguna de mis 4 extremidades, y hay personas con mi misma condición que pueden caminar también, incluso. Entonces Wow. es muy variable como el espectro de lo que es la espina bífida, el mielomeningocele. Y en cuanto a sensibilidad, claro, también depende de la lesión, la sensibilidad va cambiando como de altura. Y en mi caso en específico, efectivamente es como tengo sensibilidad solo en el tren superior. Ok. En tren inferior, nada, cero. Ok. Ese es como el límite de la sensibilidad en mi caso al menos. Estuve leyendo que hay una comunidad de más de 3 millones de personas en Chile con discapacidad y te quería preguntar si tienen grupos donde se reúnan, no sé si presencialmente o grupos de WhatsApp, o si tienen una comunidad activa con respecto a esto. Sí, como dato, es el colectivo minoritario y vulnerable más grande del país. No, ¿en serio? 3.200.000 personas Wow. Aproximadamente. Entre un 17%, 20% de la población, más o menos. 16, 17 por ahí dicen. Es que hay distintas mediciones y estudios, pero va por ahí. Más de 3 millones de personas. Y se reúnen, carretean. Sí. Entonces, en ese sentido, claro, hay varios temas, creo yo. Primero, como a nivel más social comunitario, de políticas públicas, existen más de 300 organizaciones de personas en situación de discapacidad, conformadas por personas en situación de discapacidad o que trabajan para la temática. Entonces ahí evidentemente hay más encuentro, más organización, se juntan, más interacción social, etc. También otros mecanismos de interacción social se da mucho en las terapias. Los que van, por ejemplo, a Teletón o a los distintos institutos, se conocen entre ellos, interactúan entre ellos. El deporte también hace que la comunidad se una en ese sentido. Por eso siempre hay un prejuicio, que voy a aprovechar de comentarlo porque me da mucha risa. Claro, se dan algunos casos, pero no es para generalizar. Es que se asume que cuando una persona con discapacidad tiene pololo, polola, pareja, sí o sí la pareja también tiene discapacidad. Y claro, no siempre es así. Ocurre por afinidad con lo que te comentaba. Generalmente hay casos en los que personas con discapacidad se mueven en círculos de otras personas con discapacidad, donde comparten. Y ahí se puede dar eso, pero no siempre en el fondo es el caso. Claro, no tiene por qué ser así. Sí, entonces es un poco variado en ese sentido. Hay mucha interacción entre personas con discapacidad, grupos de apoyo incluso, grupos de afinidad por intereses en común, por patologías. Es muy presente esa interconexión, pero también hay grupos en el fondo como en base a otras cosas, a otras características, que no necesariamente implica que una persona con discapacidad se reúna o se vincule con otra persona con discapacidad. Y también está la otra parte, que es la que yo he visto por los años que llevo trabajando en este tema y viéndolo desde mi experiencia como persona con discapacidad también. Hay muchos casos en que personas con discapacidad no quieren vincularse con otras personas con discapacidad. A veces pasa que les cuesta asumir su condición. Hay muchas variables que yo diría que son mentales, psicológicos, que influyen en que no quieran vincularse,
quizás se sienten fuera de la norma, se sienten menos, les cuesta a veces quizás asumir su condición. Y eso pasa mucho. Entonces igual a veces también ocurre eso, de que no hay conexión. Hay personas con discapacidad totalmente aisladas de otras personas con discapacidad. Y también hay otros temas que son típicos de los grupos sociales y humanos que tienen que ver con la lucha de egos, temas en las organizaciones, por ejemplo, algunas ciertas como conflictos internos, etcétera, como cualquier grupo humano. Ujú. Entonces todo eso influye a que hayan grupos que se involucran entre personas con discapacidad, pero también hayan personas que se aíslan del colectivo. Ok. Entonces es un colectivo muy difícil de manejar en términos prácticos. Cuando cuando conocemos en general las personas, una persona con discapacidad, siempre nos hacemos muchas preguntas en la cabeza, pero generalmente no se las hacemos a las personas, ¿no? Porque nos da quizás miedo cómo van a reaccionar. ¿Tú te sientes incómodo si te preguntan cosas como de tu condición? Por ejemplo, hablo, no sé, en citas en aplicaciones de citas, estás conociendo, no sé, a una chica, lo que sea, que te pregunte sobre eso, ¿te incomoda o te da lo mismo hablar sin filtro sobre tu condición? Yo siempre digo que más que la pregunta, la clave es la intención. Perfecto. Si uno ve, porque uno lo nota igual, porque hay preguntas constantes, que la persona pregunta desde el morbo, desde querer burlarse, por ejemplo, desde algo con un enfoque negativo, ahí obviamente que la pregunta es tremendamente incómoda. Pero si uno recibe como estas preguntas o inquietudes de personas que son de confianza o personas que uno está conociendo en un espacio seguro, que nota que es por genuina curiosidad o por querer saber más de uno, ahí la intención cambia y en mi caso particular no me complica responder preguntas. Porque pasa mucho también, que tiene que ver con esto de la variabilidad de la comunidad con discapacidad que te comentaba. A algunos les complica un montón, otros son súper abiertos en responder, otros se enojan, otros reaccionan mal. Hay muchos tipos de reacciones en ese sentido. Pero claro, en mi caso particular, mientras la intención sea positiva, genuina, con un sentido específico, no tengo ningún problema con responder. Porque al final esa respuesta mía es, o yo lo veo así por lo menos, una herramienta de educación. ¿Cuál es la pregunta que más se repite y que te incomoda? Lo que más se repite generalmente, ¿cómo vas al baño? Que la vamos a hacer más ratito. el tema de la sexualidad en general, porque hay un prejuicio tremendo en contra de las personas con discapacidad. También preguntas, más que preguntas, actitudes también. Te preguntan con una actitud de que te ven como alguien que es menos que tú. Entonces, más allá de la pregunta específica, es como el tinte de la pregunta. No sé si se entiende. Sí. Pero ese asistencialismo, como esta lógica de entender que somos personas que necesitamos ayuda para todo, esa lógica de que no vas a poder hacer ciertas cosas, como que todas las preguntas que surjan desde esas lógicas claramente incomodan y son las más difíciles de justo lo que nos pasó cuando nos encontramos abajo, que íbamos entrando y nos habilitaron la entrada y tú pasaste, o sea, y por lo menos yo lo tengo muy normalizado. Entonces sí. Tú pasaste, pero sí vi la actitud de la gente, como pase adelante, ese tipo de cosas. Sí. Es lo que quizás no... O sea, hay gente con discapacidad que lo ve bien. ¿Y tú cómo lo ves? Para mí es en casos incluso ofensivos. Como que yo estoy tranquilamente pasando por la calle, claro, y la gente, como si yo fuera Moisés abriéndolo. Sí. Se abre paso y me dejan la calle libre, así es muy extraño igual. No me ofendo, a esta altura no tiene sentido, pero sí es extraño y sí en ese sentido incomoda. Y lo otro que incomoda mucho, el te ayudo. Ya. Sí, no como frase, sino que como situación. Porque muchos me lo preguntan como, oye, ¿te ayudo? Y ya me tomaron la silla. Ah, entiendo. Sin preguntarme, nada. Entonces en ese caso... es parte de ti. Sí. Y es como yo siempre digo, ¿te gustaría que llegara y te tomara el brazo o la espalda o la cara sin preguntarte? Y ahí como que hasta se ofenden algunos. Pero bueno,
eso es bien complejo porque en varios casos el te ayudo viene después de haber hecho el acto de ayudar. Yo agradezco siempre cuando me preguntan te ayudo y yo de muy buena forma, sin enojarme ni ofenderme, digo no, muchas gracias si puedo. Y la persona, ya, ok, perfecto. Eso para mí es lo mejor. Eso te iba a decir que es como bien difícil discernir cuándo lo estás haciendo bien o cuándo lo estás haciendo mal como sociedad. Quizás falta mucha información, quizás espacios como este, conversar, visibilizar más este tema, porque a veces eso de te ayudo podría venir desde un lugar positivo, o sea, desde realmente, sí, genuino. Sí. Entonces es complicado. Por eso me llamó mucho la atención tu caso, porque para precisamente saber cómo actuar en situaciones así. Bueno, y eso es lo que buscamos en este espacio, ¿no? Hemos tenido otros invitados con otros casos que viven fuera de la norma, qué sé yo, y es bacán porque uno se va nutriendo de cosas que no sabe. Esa es la idea. Y esa es la idea. Sí, por eso, perdón, como cierre de ese tema, yo siempre digo preguntar antes de ayudar o preguntar antes de actuar. Yo creo que eso resume todo lo que tiene relación con este tema. Me encanta. Bueno, vamos a pasar a hacerte unas preguntas de tu vida diaria. ¿Cómo partes tu día viviendo en silla de ruedas? ¿Cómo parte en la mañana? Como cualquier persona, la verdad, con o sin discapacidad, con o sin silla de ruedas. Duermo, me levanto, temas de higiene y alimentación como cualquier persona hace en la mañana, y de ahí inicio mi día, que lo que agradezco de mi rutina es que ningún día es igual a otro. Por las cosas que hago, siempre son cosas distintas que tengo que hacer, ya sea en mi casa o en terreno, en la calle, en distintos lugares, pero siempre es distinto. Entonces eso es lo que más me gusta al final de iniciar mis días. A veces cuesta un poco más, hay más cansancio, más estrés, más sueño, etcétera, pero esa es como una motivación, creo, en mi caso, para partir el día a día y hacer cosas. Vi el video de una chica en TikTok que ella contaba que, o sea, al lado de su cama tenía su silla siempre. ¿Es sí, así? Fundamental, sobre todo en Chile. Buenísimo. Y también te quería preguntar si tu casa tiene adaptaciones, porque sí, es algo que he leído. Totalmente, sí. Bueno, primero lo de la silla es esencial, y digo sobre todo en Chile, por ejemplo, por los temblores. Ah, ya. Sí, ahí en caso de cualquier emergencia, si uno despierta, que uno siempre en la noche despierta más lento, etcétera, y tiene la silla lejos, puede ocurrir algo gravísimo. Exacto. Es muy complejo que ocurra eso, entonces siempre tener la silla al lado en caso de precaución, en un lugar estable, porque una vez me pasó que tenía como mi silla puesta en estas alfombras, como bajadas de cama que les dicen, y claro, me subí a la silla rápido, la alfombra se corrió, pasé de largo, me caí. Wow. Entonces siempre al lado de la cama en un lugar seguro. Sí, y con respecto a mi casa, claro. ¿Qué adaptaciones tiene tu casa? Yo tengo el privilegio de tener una casa que está completamente adaptada, o en un 95% adaptada a mí, en ese sentido. Por ejemplo, bueno, mi pieza, todo lo que yo uso está a mi altura, o lo que uso más constantemente. Mi cama también tiene como, más que nada la altura, porque yo tengo la autonomía y la independencia de hacer las transferencias solo, como pasarme de la silla a cualquier otro lugar de forma independiente. Entonces, más que nada como las alturas de las cosas, eso está todo cubierto. En el baño, por ejemplo, yo tengo una ducha. Eso te iba a preguntar. No, más bien, en la ducha convencional tengo un asiento que va pegado a la pared, que es reclinable, se pliega, se baja y se sube, y yo ahí me ducho sin problema con la ducha de teléfono, que se llama, y eso es totalmente adaptable y lo he hecho así siempre. Y algo muy importante en los baños son las barras de sujeción, que son literalmente estas barras metálicas que uno ve como en los baños, en las paredes, que sirven para que uno se afirme en caso de cualquier cosa, de cualquier transferencia. Entonces esas son las adaptaciones que generalmente más uso en mi casa. Y también ya más hacia afuera, el tema de que todo sea plano, de que no hayan desniveles, que hayan rampas. Tengo 3 rampas para entrar y salir de mi casa por distintos lados.
Y claro, en mi casa hay un segundo piso que evidentemente no lo uso, pero en el fondo me puedo desenvolver en mi casa de forma común y sin grandes problemas, a excepción de la cocina. Sí. ¿Cómo cocinas? Sí, ahí hay dos partes. Por una parte, como en cuanto a mí, no he desarrollado nunca habilidades para cocinar. Eso es como una gran deuda que tengo en cuanto a independencia y autonomía, que he tenido siempre, que no he desarrollado como esas habilidades para aprender de cocina y para poder cocinar. Sumado eso, en cierto porcentaje es porque algunas de las cosas están a más altura. Okay. Por ejemplo, la cocina, las ollas y todo eso, no las alcanzo a ver completamente. Y hay cosas que están en los muebles de arriba, entonces no las alcanzo como para hacerlo de forma autónoma. Pero también ahí, como pega mía, como se dice, tampoco he buscado la forma de adaptarme a eso. Pero claro, es un proceso que... Es más que quizás no te gusta cocinar. No, tampoco. No ya, tengo, es que más eso. No me surge un interés genuino. Pero claro, hay que sobrevivir. Entonces estoy en ese proceso como de que en algún momento quiero empezar a aprender a hacerlo ya y listo, resolverlo. ¿Tú vives con tu familia? Sí, con mis padres y uno de mis hermanos. Súper. Estuve leyendo en un TikTok que me topé de una adaptación en el baño donde una chica comentaba que era como importante que los lavamanos no tuviesen como... ¿Viste esos que tienen como... Sí. Como tope así? No es cierto. No entra a la silla al final. Directamente es exacto. Eso. Una persona sin discapacidad al lavarse las manos está pegada al lavamanos, ¿cierto? O al lavarse los dientes, etcétera, pegada al lavamanos. En el 95% de los lavamanos del mundo eso no ocurre para las personas en silla de ruedas. Porque tiene un tope, tiene un cajón que está cerrado, tiene una tapa, etcétera. Entonces lo ideal sería que el espacio de debajo del lavamanos estuviera completamente abierto como un cuadrado para que la silla pueda ingresar sin problemas y ahí uno quede cerca. Entonces, claro, esa adaptación es esencial y casi nunca ocurre. ¿En tu caso la tienes adaptada? Sí, en ese caso, claro, no es un gran espacio donde cabe la silla completa, pero sí cumple su función y lo puedo hacer sin ningún problema. Buenísimo. Nosotros tuvimos un meet, ¿no? Donde estábamos conversando antes de la entrevista y tú me comentabas que tenías como horarios establecidos, como una rutina para ir al baño. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Que tú me comentaste. Básicamente, gran parte, o no sé si gran parte, pero un gran porcentaje de personas en situación de discapacidad, sobre todo usuarios de silla de ruedas, por temas de sensibilidad, por temas anatómicos, etcétera, para ir al baño a hacer pipí, por ejemplo, para orinar, no lo pueden realizar de forma convencional. Y existe un tratamiento para eso que se llama sondeo, básicamente. Ya. Que en el fondo es un tipo de asistencia para realizar esa acción. Y claro, eso no es como libre, sino que es por horario. Cada 3, 4 o 5 horas, dependiendo de la persona. Y al final es como una especie de tratamiento médico, pero es como una... Se vuelve una rutina. Algo que uno hace eternamente por toda su vida y es muy automático al final y es parte de la vida de uno, de la rutina, al final. ¿Sabes qué te quería preguntar? Te quería preguntar sobre... no sé si tú manejas autos. No, pero me encantaría. He visto personas en silla de ruedas que manejan. ¿Y cómo se hace en ese caso? ¿Cómo es un tipo de autos especiales o se hace una adaptación? También estoy en ese proceso de aprender. Hagamos el clip acá. ¿Cómo se maneja un auto estando en condición de silla de ruedas? Hay múltiples adaptaciones para manejar un auto estando en silla de ruedas, dependiendo de la movilidad, de la discapacidad, etcétera. Lo esencial es que sea primero un auto automático. Okay. Sí, hay autos que venden con las adaptaciones hechas o hay autos que uno manda a un mecánico a adaptar, que hay personas que lo hacen. Y como te decía, son múltiples las formas que se puede adaptar un auto. Pero básicamente lo esencial es que todos los pedales, los mandos que están abajo, para las piernas, estén a la mano. Entonces a veces hay palancas que se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hay botones, hay otros que se hunden.
es muy variable la forma de adaptar un auto. Y en cuanto a la legislación, me refiero al tema de las licencias, por ejemplo. Se presenta su examen, digamos, técnico normal, manejando así, o ¿cómo funciona eso? No conozco a cabalidad el proceso, pero de lo que he sabido... ¿O habrá una licencia especial? En algunos casos... No, la licencia es la misma, pero el proceso en algunos casos de discapacidad es más tedioso. Como por temas médicos, a veces pone más problema, como se dice, para sacar la licencia o dar licencia por menos tiempo. Tienes que renovarla más seguido, en algunos casos he escuchado por ahí. Como te digo, yo no me he metido aún a ese tema, quiero hacerlo pronto. He estado como viendo posibilidades, pero lo que sí conozco es eso, en el fondo. Que es más complejo el proceso de obtener licencia en comparación a personas sin discapacidad. Yo soy completamente ignorante de este tema, pero te quería preguntar, ¿qué tan accesible o qué tan fácil, por ejemplo, en Chile es conseguir adaptar tu auto a esto, por ejemplo? O sea, ¿hay muchos lugares que lo hacen o son escasos? Hay como dos líneas de posibilidades, creo yo. Primero, conseguirlo adaptado. Okay. Y ahí hay una posibilidad bastante buena, que es importarlo vía zona franca. El auto en sí. El auto adaptado, listo. En Iquique se usa mucho, más que nada en Iquique como zona franca. Y ahí, claro, hay una serie de trámites que es bien engorroso, pero es bastante fácil hacerlo. Y creo que ahí hay un beneficio como de aduana, como tributario, que existe una cierta exención de un monto que tendríamos que pagar por la importación, por el hecho de tener discapacidad. Y eso hace que el costo se reduzca un poco en el fondo y sea mucho más accesible obtener un auto. Esa es una de las vías que es la que más se usa, creo yo, en personas con discapacidad. Y también he sabido de personas que compran un auto convencional, automático siempre, eso es fundamental, y que en un par de lugares que existen en Santiago y en otras partes de Chile lo mandan a adaptar, por un monto que no es muy alto tampoco, según lo que he escuchado. Yo te siento una persona muy, muy centrada, te ves muy seguro de ti mismo. Te quería preguntar si la psicología, haber estudiado psicología, te ha ayudado en ese tema, porque como tú mismo mencionabas, hay personas que con discapacidad que de repente tienen, no sé, complejos de inferioridad, temas de autoestima, que no lo veo en ti. Te veo una persona muy segura, que ha hecho muchas cosas, eres músico, deportista. ¿Te ha ayudado las herramientas que has aprendido en la carrera? Sí, sin duda la psicología ha sido todo un camino. Desde que en el colegio quise estudiar psicología para aportar a personas con discapacidad en algún ámbito, hasta lo que soy ahora, que estoy como trabajando en la temática después de obtener mi licenciatura, ha sido un acompañante de vida al final, que claro, en el fondo me ha brindado herramientas que otras personas no tienen para llevar ciertos temas que son atingentes y típicos de personas con discapacidad de la mejor manera posible, pero no siempre. Esto es lo que yo muestro. Y sí, soy seguro de mí mismo, tengo claro de lo que soy capaz y todo, pero hay temas que siempre afectan. Yo creo que eso es inherente al ser humano. Uno pasa por etapas que tiene menos autoestima, menos seguridad de sí mismo, de sus cosas, un poco de síndrome del impostor por ahí, que uno ve que las cosas cuestan el doble, el triple y no las logra, se demora más. Entonces yo creo que esas cosas siempre van dando vueltas. Y de hecho sería extraño que no estuvieran. O sea, si yo fuera una persona sin esos temas, sin esas trancas, como se dice, sin esas trabas en cuanto a salud mental, seguridad, autoestima, creo que sería un problema. Sería sospechoso que no existiera eso. Yo creo que la clave está en saber gestionarlo. En el fondo, que aparezca cuando tenga que aparecer, darse espacios para eso, pero entender que son espacios, que no es infinito, que después la vida sigue y hay que buscar la forma para manejarlo. Y claro, la psicología sin duda me ha ayudado mucho a entender esos procesos. Tú naciste con esta condición y te quería preguntar si sufriste algún tipo de bullying en el colegio. ¿Cómo fue esa etapa de escolaridad? La verdad... Porque los niños de repente a veces son más fríos en decir las cosas, sí. No tienen tacto.
No, y el bullying es una realidad que ocurre mucho y en personas con discapacidad más todavía. Exactamente. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, no, en mi caso la verdad es que fui un privilegiado en ese sentido. Tuve una muy buena etapa escolar en el mismo colegio siempre de kinder a cuarto medio, donde siempre fui la única persona en situación de discapacidad de ese colegio. Y el colegio se fue adaptando a mí, en el fondo. Cuando llegué, primero no me habían aceptado, porque no habían rampas, no había nada pensado para personas con discapacidad. Después, algo pasó que se arrepintieron y me dijeron, sí, te vamos a aceptar y vamos a ir aprendiendo contigo. Wow. Y a medida que yo iba pasando los cursos, se iban haciendo adecuaciones para que yo me pudiera desenvolver en el fondo de forma común como cualquier estudiante de colegio. Y claro, en ese sentido, la parte social, yo tuve un quiebre, se podría decir, que se dio en, no sé, octavo básico, primero medio. Okay. Yo antes de eso era muy tímido, muy retraído, cero personalidad, como muy... Me gustaba estar solo, me costaba mucho interactuar con personas, lo hacía y todo, pero me costaba igual. Y después, cuando en esta época, como en este punto, octavo básico, quizás primero medio, no recuerdo bien, dije, no, nadie va a venir como a buscarme, a tocarme el timbre y a buscarme de la mano para mostrarme al mundo, para ver las posibilidades que existen, para socializar, para presentarme gente, yo tengo que hacerlo. Y ahí en el fondo cambié mi actitud y claro, no soy el ser más sociable del mundo, pero sí me considero sociable, me gusta conversar, conocer personas, interactuar con personas. De hecho, ahora me pasa al revés, no me gusta estar solo. Wow. Como que tuve ese cambio y eso se dio en el colegio. Y claro, en paralelo, se podría decir que tuve un episodio de bullying puntual en octavo básico, donde primero lo resolví de buena forma conversando, que era una persona que por meses no me paraba de molestar con temas directamente de mi discapacidad. No paraba, conversaba, le decía que parara, no entendió. Y hubo un momento que, en un momento específico, en un recreo, me dijo algo, no recuerdo exactamente qué, que al final me colapsó y le pegué un golpe de puño en la cara. No lo recomiendo, no lo hagan. Yo soy muy no a la violencia, no hay que hacerlo. Pero en ese momento son cosas que me suceden, sacó, sí. y quedé tranquilo de que intenté todo antes. Le dije a los profesores, intenté conversar con él y aún así no paraba. Entonces fue una reacción en base a la situación. Y claro, gracias a eso paró todo. Es que igual funcionó, nunca más. Yo no promuevo la violencia, No, pero realmente que en el colegio, o sea, tú puedes quejarte con tus papás, pero al final sí, un poco gana el más fuerte, entre comillas, sí. Porque es como la selva, eso. Sí. No, es así, todos pasamos por... De hecho, ese golpe dio paso a la conversación, ¿ves? Que no había tenido antes con él. Mira tú, como en Venezuela, sacaron a Maduro. Se resolvió. Ya después se conversó. Mira, te quiero hacer una pregunta antes de hacer una pequeña pausa. Te quería preguntar, bueno, una pregunta quizás tonta. ¿La silla de ruedas tiene un freno? No hay preguntas tontas. Bueno, pero... sí. ¿Tiene un freno? Sí, son 2 frenos, uno por cada rueda. ¿Ya? Y bueno, sinceramente yo no los uso. Yo freno como poniendo la mano sobre el aro de la rueda. Okay. Como de forma más rápida. Eso es como... No sé, es como si en el auto uno para frenar pusiera el freno de mano. Okay. En vez de frenar con el pedal. Eso sería como más o menos para que se entienda. Como la analogía. ¿Por qué uso la rueda en vez de este freno? Y claro, son 2 palancas que están una a cada rueda, pero no siempre se usan, para cosas puntuales igual. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Quería conversar brevemente sobre, bueno, yo tengo una tienda de ropa, se llama Samu, nosotros hacemos la ropa acá en Chile y tenemos, bueno, 2 tiendas físicas, en el Drugstore y en Barrio Italia. Justo ahora estamos haciendo una liquidación de lo que fue la ropa de verano y ya estamos esperando la nueva colección, así que los invito a que visiten la página web o que pasen por las tiendas físicas. Bueno, sigamos. Vamos a acelerar un poco para que nos dé tiempo de terminar con todas las preguntas. Te quería preguntar, ¿te has sentido limitado en algún momento?
en múltiples ocasiones. Sí, pero no por mi discapacidad, sino que por el entorno. Yo creo que ahí está la clave. Y que bueno, eso a nivel teórico explica lo que es el modelo social de la discapacidad, que en el fondo se enfoca en que la discapacidad no está en la persona, sino que en las barreras que impone el entorno para que la persona pueda desenvolverse en igualdad de condiciones con respecto a las demás personas sin discapacidad. Y claro, en ese sentido, el entorno limita innumerables veces. Uno, como se dice, se las arregla un poco para funcionar igual, para hacer las cosas, porque si no, mejor uno se queda encerrado en la casa mirando el techo. Pero no es lo óptimo. En el fondo, las barreras no deberían existir en el entorno. Y claro, ahí existen múltiples limitaciones para todas las personas en situación de discapacidad, diría yo. Y es un tema complejo igual. Es bien difícil de manejar. Tú, por ejemplo, eres deportista, músico, todo lo que hemos conversado. Te quería preguntar si tú sientes que los límites, ¿qué son más grandes? ¿Los límites físicos o los mentales? Muy buena pregunta. Yo diría que volviendo a la idea de atrás, a los contextuales. Los límites del contexto, del entorno, más allá de los físicos y los mentales. Y también ahí quiero tocar un punto que, claro, toca tangencialmente esta temática, que es con respecto a que existen discursos como un poco más con enfoque de como motivacional. ¿Ya? Este tipo de frases como el que quiere puede, los límites están en la mente, todo ese tipo de cosas. Yo, personalmente, como opinión personal, soy un poco contrario a ese tipo de relatos, porque, por ejemplo, el que quiere no siempre puede. Wow. Suena polémico incluso, pero un ejemplo puntual. Yo puedo decir, quiero caminar de forma independiente, autónoma, sin ningún tipo de asistencia, tecnología, nada. Quiero levantarme de la silla, caminar por mis propios medios. Quiero hacerlo. ¿Puedo hacerlo? Médicamente, científicamente no. Porque mi condición afecta a los nervios motores sensitivos y eso hace que sea imposible que yo lo pueda hacer en este momento por mis propios medios. Entonces el que quiere no siempre puede. Y estos discursos que generan en el fondo frustración. Porque la persona puede sentirse obligada y si no lo logra, se frustra. Y ahí empiezan temas de salud mental, temas graves en ese sentido. Entonces el que quiere no siempre puede. Donde yo no transo es en el intentarlo. Creo que es bien diferente. Uno puede no siempre lograr cosas, normal, somos seres humanos, pero si no lo intentas, estás perdido. Yo creo que ahí está la clave. ¿Tú sientes que te subestiman por estar en silla de ruedas? Todos los días, en distintos espacios, en distintos contextos, y me encanta. ¿Te encanta que te subestimen? Sí, me acomoda, porque lo uso a mi favor para lograr cosas, para vivir mi vida común, y en el fondo para transformar eso en la motivación para seguir haciendo cosas. Es un motor, así que a mí me encanta que me subestimen. Ojalá que lo hicieran siempre. ¿Sientes que tienes que demostrar más que el resto por andar en silla de ruedas? Sí, me ha pasado. No siempre, pero me ha pasado. Más que demostrar, como que las cosas cuestan más en muchos casos. La mayor barrera que uno ve como persona en situación de discapacidad son los no. Como no se puede, no vas a poder, no vas a lograrlo, no te va a resultar. No, ¿para qué? Mejor no lo hagas. Entonces en ese sentido mejor, o sea, se te exige como demostrar que sí puedes. Y esa exigencia desgasta igual. En muchos casos pega fuerte. Te quería preguntar si tú sientes que tus amigos o tu entorno te sobreprotegen. No, la verdad. Siempre me han dejado ser. Obviamente por parte de mi familia existe una sobreprotección, pero muy controlada. En ningún caso tóxica ni nociva. Y que ha disminuyendo progresivamente. Entonces en ese sentido nunca he sentido como una sobreprotección de que no me dejen ser, no me dejen hacer. Ni por mi familia, ni por mis amigos. Personas más externas sí, que no me conocen. Pero en general de mi círculo cercano no. ¿Y cómo ha sido tu vida amorosa viviendo en silla de ruedas? ¿Cómo ha sido? ¿Has pololeado? La verdad es que no me puedo quejar, como se dice. Sí, he pololeado varias veces. Sí, soy más de relaciones serias en ese sentido. O he sido hasta ahora por lo menos.
en ese sentido. Y claro, se ha dado múltiples veces, como cuatro veces más o menos, que he tenido parejas estables en ese sentido. Entonces, una vida amorosa muy buena, común, convencional, como cualquier persona. ¿En este momento estás soltero? Sí. ¿Y sueles conocer a las personas con las que has tenido noviazgos, digamos, por redes sociales, en persona? ¿Cómo has vivido? Un poco de vivido? ambas. También tuve mi etapa de esas aplicaciones de citas o de redes sociales. ¿Cuál es tu favorita? Tinder me gusta. Tinder, ya. Sí, pero tuve muy malas experiencias en gran parte de los casos. Porque pasaba esto del prejuicio. Como que una etapa que no ponía en mi perfil fotos en la silla. Entonces lo contaba y ahí bloqueado. Wow. Cancelar match, lo típico. También cuando lo expresaba en las fotos directamente, muchas preguntas, pero igual se frenaban. Una vez me acuerdo que me dijeron, oye, pero yo no soy enfermera, ¿cómo vamos a salir si yo no manejo estas qué cosas? cruel. Entonces fue como complejo. Ahí tú hiciste el bloquear. Sí, no, directamente. Claro, no tenía porque sentido. No es una persona... Entonces hay mucho prejuicio en esas aplicaciones, pero... Mira, te quería preguntar algo a modo general. Te quería preguntar si una lesión en la médula afecta la sensibilidad sexual, no hablando en tu caso particular, sino de forma general. Sí, en temas de lesiones medulares, etcétera, que afectan sensibilidad, evidentemente en el caso de la falta de sensibilidad en el tren inferior, sí afecta en ese sentido. Pero en cuanto a la sexualidad de personas con discapacidad, que es un tema tabú, un tema que no se habla, que se piensa que somos seres de luz, que somos asexuados, que no hacemos esas cosas, hay un sinfín de posibilidades para llevar una vida sexual plena. En cuanto a formas de realizarlo, en cuanto a comunicación con la pareja y en cuanto a tratamientos, incluso asistencia médica, tratamientos, etcétera, que en el fondo permiten que uno pueda tener una vida sexual plena como persona con discapacidad, más allá de sensibilidad o alguna patología en específico. ¿Qué mito te gustaría romper en torno a la sexualidad de personas que viven en silla de ruedas? Lo que te decía, que somos seres asexuados que no hacemos esas cosas. Y el otro lado, que pasa mucho, sobre todo en discapacidades cognitivas, que creen que son seres hipersexualizados, que a veces no entienden los códigos de no caer en esas conductas. Pero claro, somos personas como personas sexuales que sentimos, y en ese sentido, claro, creo que es importante dejar en claro eso. Más allá del tipo de discapacidad, que son cosas que se pueden manifestar o no manifestar. Cuando conoces a alguien en redes sociales, lo que estábamos hablando antes, ¿te suelen mencionar el tema? ¿Tocan el tema o tratas de no hablar de ese tema? Yo soy súper abierto para conversar de esos temas cuando se da, pero depende, no hay como un patrón. A veces lo preguntan, a veces no, a veces lo evitan, a veces por curiosidad quieren saber. Es muy... Y hablo más allá de las redes sociales, sino que en los vínculos en general. ¿Y tú esperas, por ejemplo, en redes sociales que toquen primero el tema o tú lo sacas? Depende de cómo se vaya dando la... Porque por lo menos yo en mi caso no uso Tinder para entrar y buscar eso necesariamente así como foco, sino que para conocer personas. Y en ese sentido, claro, igual es muy amplio las posibilidades de lo que te pueden preguntar, lo que pueden evitar. Buenísimo. Es muy variado. Te quería preguntar, ¿cómo cuidas tu salud mental como psicólogo? Muy buena pregunta. Primero dándome espacios para sentir. Eso es clave. Si uno está triste, hay que estarlo. No hay que ocultarlo y meter todo debajo de la alfombra y seguir la vida. Lo importante es que esos espacios sean controlados, que no sean eternos. En el fondo eso, en los periodos que lo he necesitado, tomar terapia sin ninguna duda, tomar fármacos sin ninguna duda. Y el resto, cosas cotidianas, hacer mucho deporte ayuda un montón. Conversar con gente, vincularme con gente en ese sentido. Todo eso te sana mentalmente en muchos casos. Te quería preguntar, ¿crees que Chile, a nivel de infraestructura, realmente facilita la vida a las personas con discapacidad? ¿O falta mucho? Falta mucho. Se ha avanzado.
sí, es un hecho. Hace 15 años nos escondían en las casas y no podíamos salir. Pero se ha avanzado. Ha habido avances considerables en infraestructura y dentro de Latinoamérica estamos bastante bien posicionados en eso. Pero sin duda falta mucho. En las calles, en el transporte público, en la educación hacia la gente, la cultura, para que en el fondo la accesibilidad sea un hecho y no un eslogan de somos inclusivos, somos accesibles, pero después de una rampa tienen una escalera. Eso pasa siempre. Entonces, claro que falta mucho trabajo por hacer para que sea algo real. ¿Y sientes que hay diferencias significativas entre comunas más acomodadas, ejemplo Providencia, Las Condes, frente a otras con menos recursos? Sin ninguna duda. Yo por trabajo he tenido que trabajar en La Pintana, en El Bosque, y en Vitacura, San Carlos de Apoquindo, por ejemplo, para poner como ya los más extremos sin estigmatizar a nadie, obviamente. Claro. Y las diferencias son abismales en cuanto a infraestructura. Yo he podido solucionarlo porque tengo buen manejo de silla, me adapto igual, etcétera, pero son gigantescas. Y teniendo en mente que, por estadísticas, las personas con discapacidad están en los quintiles más bajos. La mayoría están en situación incluso de pobreza multidimensional. Entonces, claro, hay una inconsistencia ahí. Menos infraestructura en lugares más vulnerables, mayor presencia de personas que necesitan esa infraestructura en lugares vulnerables, y infraestructura impecable en lugares de clases más acomodadas, por ejemplo. Porque hay más recursos, es lógico. Si tuvieses la posibilidad de conversar con el presidente Kast, ¿qué le pedirías para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Chile? Le pediría que tome conciencia de que somos personas que existimos en Chile, que somos una realidad, que hay muchas deudas en comparación a otras personas. Como colectivo se nos debe mucho a nivel histórico, muchas cosas por resolver, mucha política pública por corregir, por hacer, y en ese sentido le diría que cambie su enfoque inicial, que entienda que somos personas y que podemos y tenemos la disposición para trabajar en conjunto para hacer un Chile mejor para las personas en situación de discapacidad, independiente del gobierno que esté de turno, porque esto es un tema de Estado, más allá de gobierno específico. Y en ese sentido creo que eso es lo principal, que se involucre en esta realidad y que comprenda las necesidades reales que existen, y más calle y menos Excel y oficina, diría, en ese sentido. Excelente. Mira, ya vamos a terminar casi. Vamos a terminar con la siguiente pregunta. Te quería preguntar, tú das charlas de psicología y cuéntanos un poco sobre eso, para ya dar cierre al episodio. Súper. Bueno, yo me licencié hace 2 años. Para obtener mi título formalmente estoy terminando mi especialización en psicología comunitaria ahora este mes. Y con la licenciatura empecé a trabajar en distintas cosas y básicamente lo que hago son charlas, asesorías, capacitaciones y talleres en cuanto a temáticas de discapacidad. Wow. Y a inclusión con un enfoque comunitario y psicosocial para organizaciones, para fundaciones, para empresas, proyectos. Muy amplio. Entonces a eso me dedico actualmente. Buenísimo. Bueno, amigo, te quiero agradecer nuevamente por aceptar la invitación. Creo que va a estar bien bueno este capítulo. Súper. Creo que vas a educar a muchas personas a través de las respuestas, así que te agradezco muchísimo. Y bueno, a las personas que están viendo este podcast, pues espero que les haya servido de algo y que hayan aprendido algunas cositas en este capítulo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Chao, chao. Muchas gracias. Buenísimo. Súper.